La futura ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, trazó los principales ejes de lo que van a ser los fundamentos de su accionar al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Abatir los índices de repetición, mantener una calidad educativa permanente y, sobre todo, evitar la deserción en todos los sistemas escolares del país son los principales fundamentos de lo que va a ser su nueva administración de gobierno. María Julia Muñoz disertó en el marco de una actividad organizada por la agrupación de frente del Frente Amplio y por su valor periodístico hemos entendido importante dar a conocer cuáles serán estos fundamentos y este accionar. Bueno, como todos ustedes saben, una de las características o uno de los reclamos que hemos tenido en los últimos tiempos dentro del Frente Amplio con los militantes, con los compañeros, con quienes están preocupados por el acontecer de la fuerza política y también del gobierno, ha sido la falta de diálogo, la falta de posibilidades de tener de primera mano este tipo de intercambios, y esta inquietud fue la que nos llevó a arrancar a fines del año pasado y obviamente durante todo este año, los días 13, vamos a tener encuentros de este tipo. Empezamos con Álvaro García, que en diciembre estuvo haciendo una exposición y adelantando cuáles eran las grandes líneas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las que iban a hacer una vez ejerciera el cargo a partir del 1 de marzo. La segunda charla es con María Julia Muñoz, que va a tener dentro de 15 días la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Por primera vez habrá sí un Ministerio de Educación y Cultura con una dimensión medianamente acorde a lo que dice el nombre, porque por suerte y gracias a gestiones que se han ido realizando, bueno, el Ministerio está tomando una dimensión que tiene que ver, insisto, con lo que significa o con lo que sugiere su nombre. La idea es que escuchemos a Marita, que podamos hacernos una composición de cómo es que se está encarando la futura gestión. En realidad el Ministerio de Educación y Cultura, como muy bien señalaba Gonzalo, tiene una serie de responsabilidades, algunas inherentes a estas materias y otras no. Estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia en ver cómo algunas de las materias algunas de las estructuras organizacionales que no son propias de la educación o de la cultura tienen otro ámbito de resolución, otro ámbito de trabajo que haga también a una perspectiva de mejora de la estructura del Estado, más afín con los ciudadanos, más rápida y también, por qué no decirlo, más lógica, y otras con mayor autonomía, como es todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que de acuerdo a la nueva ley del proceso penal necesita mucho mayor personal y también necesita un mayor grado de autonomía del poder político. Nuestro país se ha caracterizado por la fuerte separación de los poderes y creemos que debemos también tener en cuenta que en el marco de la nueva ley del proceso penal el Ministerio Público tiene que tener un grado mayor de independencia. Se ha escrito mucho, se han gastado muchos ríos de tinta en algo que no está dicho, que es que dependa de la Presidencia de la República. Todo lo contrario, se está planteando mayor independencia y no lo que se escribe, pero bueno, nos hemos mantenido en reserva hasta que el grupo de trabajo que está dirimiendo esto tenga un proyecto de ley para ser elevado al Parlamento. De la misma manera, hay proyectos con otras organizaciones u organismos que están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y que en realidad son para todo el país, como la Junta de Anticorrupción, cuyos integrantes van a plantear en una próxima jornada en el mes de abril que la dependencia de alguna manera sea a nivel del Parlamento uruguayo, como lo es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, del cual tenemos el placer de tener uno de los integrantes la noche de hoy con nosotros, y bueno, que también ayudará a pensar a los legisladores
que la Junta Nacional de Transparencia hace al grado de transparencia, no por redundante, del país en su conjunto, de un colectivo de personas que tenemos responsabilidad política y administramos bienes públicos, y que ese conjunto de personas van desde el presidente de la República hasta, no porque sea menos importante, pero el inspector de tránsito, que también maneja dineros públicos y maneja multas. Y bueno, la Junta de Transparencia tiene ya una trayectoria y se está pensando también por parte de los propios integrantes y se va a recoger opiniones de personalidades del exterior y también de nuestro país para ver cuál es la mejor ubicación que le dé más garantías al Estado uruguayo, más garantías al país, más garantías que van a redundar también en un mayor grado de inversiones y en una mayor cristalinidad de las operaciones que se hagan desde el Estado para todos los ciudadanos. En realidad, como todos nosotros hemos vivido y como nosotros desde que estamos preparando también el llegar al gobierno el 1 de marzo, no solo hemos percibido, sino también se nos ha planteado con fuerza, la educación es un problema que vivimos con verdadera desazón en muchos sectores de la sociedad uruguaya. Y en realidad es verdad que la educación pública enfrenta problemas, no toda la educación pública es igual. A medida que nos hemos ido interiorizando de lo que sucede a nivel de los distintos sectores de la enseñanza, hay muchas experiencias muy valiosas, muchas experiencias muy importantes, tanto a nivel de la enseñanza primaria, secundaria, de la Universidad de Trabajo, de la recientemente creada Universidad Tecnológica, que ya ha desarrollado un conjunto muy importante de carreras en el interior del país y que recientemente ha recibido mediante un convenio con UPM para formar los perfiles profesionales que le interesan a UPM, la suma de $4 millones para entrar a funcionar en lo que hoy está a punto de ser declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, que es el ex frigorífico Anglo en el departamento de Fray Bentos. Pero también tenemos y debemos ser conscientes muchos indicadores que nos preocupan y nos ocupan mucho. Uno de ellos es el alto índice de repetición que tienen nuestros niños, tanto cuando empiezan el nivel escolar como cuando empiezan el primer ciclo de enseñanza secundaria. Ese alto índice de repetición es verdaderamente un problema y es un problema muy importante porque desde el punto de vista social y desde el punto de vista pedagógico se coloca a un niño cuando recién comienza una actividad a que se sienta como que en ella ha fracasado. Vamos a actuar con el acuerdo de primaria en dos aspectos que son importantes para dilucidar este problema. Uno de ellos es la asistencia y tener sobre la inasistencia de los niños en el primer año escolar una alerta temprana que permita que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante un trabajo conjunto, atienda a esas familias para saber por qué esos niños no están concurriendo a la escuela. El otro problema es el que no todos somos iguales en velocidad de aprendizaje y puede tener dificultades para el aprendizaje y necesitar equipos interdisciplinarios o maestros que asistan a algunas de las disciplinas en las que el niño rinde menos, por lo cual tiene más dificultades en adquirir el mismo nivel de conocimiento en el mismo tiempo que otros niños que están en su misma situación. Dentro de los otros problemas que también se ha detectado es la necesidad de incorporar más al proceso educativo a los niños a la edad de 3 años. Hoy, en realidad, la educación formal comienza a los 4 años,
En el nivel 0-3, que es donde se juega verdaderamente el partido del futuro de todos y todas, cada uno de nosotros, existen para los sectores más complejos del punto de vista socioeconómico los CAIF. Los CAIF entendemos, y así lo entiende también la ministra de Desarrollo Social, debemos tener un trabajo más conjunto, un abordaje conjunto de ese periodo de la vida tan importante, pero también tiene que tener un horario mucho más extendido del que tienen actualmente, porque en realidad uno de los aspectos más importantes para el desarrollo económico del Uruguay y para el desarrollo como país es la voluntad política que ha expresado en muchas ocasiones el presidente de la República de incorporar 200.000 mujeres al mercado de trabajo. La sustentabilidad que dan a los hogares 200.000 mujeres que se incorporen al mercado de trabajo está dado de alguna manera por aumentar la capacidad de protección a sus hijos y aumentar la capacidad de protección social a sus ancianos. Todos sabemos que la fuerza de trabajo destinada al cuidado de los niños pequeños y de los adultos mayores recae fundamentalmente en nosotras, y tenemos que recibir la ayuda del Estado para tener una verdadera inserción en el mercado de trabajo, una inserción que también es el ser cuidadora dentro del Plan Nacional de Cuidados que el Gobierno va a impulsar con mucha fuerza en este periodo, como se impulsó el plan de emergencia en el periodo 2005-2010. Decíamos que la ampliación de la cobertura a los 3 años no va a ser obligatoria, pero sí va a estar destinada a eliminar las listas de aquellos lugares de atención a la primera infancia en donde hoy hay muchísimas familias que quedan sin lugar. Eso requiere infraestructura y eso requiere personal docente, o sea que eso requiere un número importante de recursos que estamos estudiando los montos para ver cómo dentro de esa tendencia al 6% se pueden ir incorporando en el quinquenio. El otro problema central de los indicadores de resultados es retener y egresar a los chicos en la educación media básica. Ustedes han oído en reiteración real que Tabaré ha dicho que tiende al egreso del 100% del ciclo básico. Nosotros siempre le ponemos el tender porque el egreso del 100% del ciclo básico es realmente de una altísima complejidad, pero sí tenemos que abatir los actuales niveles de abandono que son verdaderamente muy altos y son casi del 40%, o sea, realmente son cifras que cuando uno las mira ve que la retención, el pasaje de la escuela a lo que es el ciclo básico es altamente traumatizante para el adolescente y el abandono es también realmente precoz y muy alto. Por lo tanto, la retención de la media básica va acompañada de la meta de incorporar a la media superior al 75% de los chicos que egresan del primer ciclo. Esas cifras que ha dado el presidente en realidad son metas sumamente ambiciosas, por lo cual requieren un trabajo muy intenso. También requiere un trabajo muy intenso porque el nivel o el ciclo del aprendizaje de los 3 a los 17 años tiene que variar en la oferta que se da al estudiante. Hoy no podemos desconocer que la motivación hacia el conocimiento es uno de los aspectos más importantes y que el conocimiento en sí de muchas disciplinas se puede adquirir mediante otras formas que no es la educación presencial o la clase presencial que muchos de nosotros tuvimos. Por lo cual, atender al flujo, atender a la trayectoria y bajar los niveles de repetición es uno de los aspectos más importantes en los que estamos trabajando
con todo el equipo de compañeros que están en esta tarea, que incluye desde el subsecretario Fernando Filgueira, el presidente y todos los integrantes del CODICEN y todos los que son designados en los distintos consejos, tanto de enseñanza secundaria, primaria como de UTU, que venimos reuniéndonos prácticamente semanalmente para tratar de tener una línea de trabajo única y una línea de trabajo con objetivos comunes donde todos sepamos para dónde queremos ir y cuáles son los aspectos o las dificultades que debemos vencer. En realidad, también podemos decir que entre los principales problemas que tenemos, si nosotros queremos tratar de que el ciclo básico sea más un continuo de la actividad escolar y sea más continentador de un adolescente que tiene una perspectiva de individualidad muy diferente a la del escolar, sabemos que tenemos una dificultad muy importante en la infraestructura. Fernando Filgueira, que ha estudiado mucho estos temas, siempre nos dice, si miramos las escuelas en el Uruguay vemos el mapa, si miramos los liceos del Uruguay no vemos nada, porque la diferencia numérica de escuelas a liceos es verdaderamente muy importante, por lo cual la inversión en infraestructura nueva y en el mantenimiento es una parte sustantiva de este proyecto. La otra, no menos importante, es la mejora del salario docente, que verdaderamente ha mejorado, pero que también falta de alguna manera hacer una fuerte apuesta, porque se han mejorado otros niveles salariales en el país, y hoy para un joven, entre ser peón de la construcción, policía o maestro, quizá lo que desecha primero es ser maestro. Entonces nosotros decimos, queremos incluir 10.000 niños de 3 años para los cuales tenemos que tener maestros y maestros especializados, y en realidad el número existente hoy es insuficiente, o sea que la atracción de la profesión está por una dignificación del rol del docente en todos los aspectos, en la consideración social, y también no podemos soslayar que la consideración social está dada también por la consideración económica que el país tiene hacia las retribuciones decentes o con capacidades para satisfacer necesidades básicas del personal docente. En realidad también nos parece que las condiciones de trabajo son muy importantes, que se hacen con infraestructura apropiada, se hacen con salario decente, pero también se hacen con radicación de los docentes en los centros educativos. Cuando hablamos de un continuo entre primaria y el primer ciclo, hablamos también de que tiene que haber docentes radicados en los centros educativos en un número no inferior a 3 o 4 docentes que durante todo el tiempo de enseñanza, ya sea en tiempo completo o en un tiempo extendido, estén dedicándose a actividades que no sean exclusivamente las curriculares clásicas, sino actividades de talleres, actividades de promoción de habilidades y destrezas, para que los chicos, además de adquirir conocimientos, adquieran lo que comúnmente llamamos habilidades para la vida, valores y capacidad de desempeño social. Entonces, eso también nos lleva el docente de tiempo completo radicado en el centro una mayor dedicación horaria y por lo tanto una mayor remuneración. Tener continuidad en los contenidos de las estrategias pedagógicas entre primaria y el primer ciclo parece una estrategia sumamente necesaria, porque en realidad todos recordamos las dificultades que existen cuando pasamos de un maestro que nos conoce y conoce la realidad y la problemática de nuestra familia a 12 profesores que nos dicen una cantidad de disciplinas y no conocen a ninguno
y no es posible a nosotros tampoco conocer al profesor. Por lo cual tenemos que integrar de otra manera esos ciclos y bueno, eso va contra un sistema de trabajo ya establecido, contra una enseñanza que ayer en una reunión que tuvimos todos los equipos de gobierno con los organismos internacionales, hablando de Uruguay, nos decían el Uruguay persiste con una enseñanza enciclopedista, si lo sabremos nosotros, Alicia, que tenemos en medicina una enseñanza enciclopedista francesa desde el año 68 a la fecha, que no han podido modificarse, pese a que tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas porque tenemos una carrera demasiado extensa para lo que después vamos a focalizar en el conocimiento que necesitamos. Quiere decir esto que en realidad, si pensamos en magnitud de años, habiendo detectado un problema, la capacidad de superación de los problemas que detectamos no es rápido. En las tareas que se desarrollan, como los procesos de enseñanza-aprendizaje con personas, el poder cambiarnos las actitudes y los valores de alguna manera para transmitir los conocimientos lleva mucho tiempo y en realidad nos tenemos que plantear etapabilizar la llegada a estos resultados. Pero otro de los aspectos muy importantes y que en realidad tenemos que hacer muchísimo hincapié en reuniones como estas es la necesidad de tener un nuevo contrato social entre el docente y el educando. Un nuevo contrato social que implique que los padres, los tutores de los chicos, las madres, porque muchas veces ya las mujeres somos las jefas de hogar, tengamos en el maestro el aliado para educar, para formar a nuestros hijos. El maestro, el profesor es el aliado, el profesor y el maestro es la persona con la que contamos para formar ciudadanos, para que después sean capaces de ejercer ciudadanía plena y para que sean seres humanos felices. Ese contrato social no se hace por decreto, ese contrato social nuevo se construye entre todos, pero no se construye si las escuelas o los liceos o las UTU o cualquier centro de enseñanza no es capaz de abrirse a la comunidad. Y para abrirse a la comunidad necesita también que la comunidad esté presente en esos centros de enseñanza, con cabeza abierta, con ganas de ayudar y con ganas no de tener asociaciones de padres que van a pintar un liceo, porque quizá es bueno pintar el liceo y es bueno que los chicos vean que los padres colaboran para algo que ellos después tienen que cuidar. Pero también es bueno que el vecino que tiene un saber, que tiene un conocimiento y que tiene un tiempo, concurra a dar ese tiempo, concurra a dar un taller, concurra a enseñar algo, sepa que en ese lugar tiene la posibilidad de dar lo que ha atesorado durante mucho tiempo. Crear comunidades educativas tampoco, por supuesto, es por decreto, pero tampoco se hacen espacios de creación, de apertura o de participación ciudadana si el Frente Amplio no se lo pone al hombro. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros le decíamos a Gonzalo Reboledo, que es uno de nuestros representantes políticos del Ministerio de Educación y Cultura, que ya va a empezar por ir el domingo al Parlamento a representarnos a todos, porque en realidad tenemos también obligaciones en el interior del país que debemos cumplir. Ahí está, Santa Lucía del Este, por ejemplo, que la República de Santa Lucía del Este, que acá somos dos en la mesa, que en realidad tenemos que presentar las ideas rectoras, la ruta por la que vamos a transitar a los educadores, a los gremios, pero también a la fuerza política. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes piense cuando se hizo el proceso de descentralización en Montevideo.
En realidad, cuando se hizo el proceso de descentralización, los partidos tradicionales lo voltearon, ¿se acuerdan?, en el Parlamento. Se hicieron algún tipo de concesiones que a algunos nos gustan más, a otros les gustan menos, algunas a mí tampoco me gustan mucho, pero bueno, con esas concesiones, resultado que existió un proceso que hoy todos lo criticamos, pero si nos lo sacan lo extrañamos. Entonces, realmente el tener comunidades educativas es construir centros abiertos a la comunidad, pero es que la comunidad también, o que los militantes también abran las puertas. Es un trabajo interactivo y de ida y vuelta. En realidad, el transformar la educación pública en el Uruguay en una educación de calidad es una responsabilidad política de todos los militantes frente amplistas. No es solo de los que nos toca circunstancialmente estar en el Ministerio de Educación y Cultura, no es de los que son profesionalmente docentes por vocación, es de todas y todos los ciudadanos. Porque no es por defender lo que hemos hecho, pero desde la salud también siempre decíamos construir ciudadanía, los ejes que construyen la ciudadanía son la salud y la educación. Y verdaderamente hoy nos toca volcarnos más a la educación y estamos muy contentos de hacerlo porque se construye la ciudadanía verdaderamente desde su base. Y a eso tenemos que contribuir todos y todos para eso tenemos con qué y cómo contribuir. Vamos a resumirles un poco cuáles serían las metas de cobertura, que en realidad ustedes las saben porque ya han escuchado al presidente, pero como decíamos, el aumentar la cobertura nos exige universalizar el acceso a los 3 años para un futuro más lejano. Ayer decía nuestro presidente electo, hablando para los organismos internacionales, que en realidad el país tiene que transitar con las luces cortas prendidas, pero también con las luces largas. Universalizar 3 años es de luces largas, pero incorporar la demanda insatisfecha de 3 años es de luces cortas, y con eso deberíamos cumplir con entre 6.000 y 10.000 nuevas plazas para los niños de 3 años cuyas familias hoy reclaman que puedan estar dentro del sistema educativo. También como una meta de cobertura tendríamos que evitar que 4.000 jóvenes por año deserten del ciclo básico. Y esa es una cifra bien importante, porque en realidad la deserción en ese nivel educativo es una de las más preocupantes. Pero también es muy preocupante el que después de ese nivel educativo los chicos no puedan acceder o no quieran o no se les dé la facilidad de acceder al siguiente ciclo educativo. Y también nos tenemos que proponer que los jóvenes entre 15 y 17 años estén en el ciclo medio superior o en otras modalidades de estudio. Hoy hay experiencias muy interesantes en la Universidad del Trabajo del Uruguay, que son las de estudio y trabajo, de chicos que hacen las dos cosas, pero también está la inversa, que no es menos importante, que es la de que trabaja y estudia. El joven que trabaja puede y debe tener la oportunidad de también seguir estudiando y seguir teniendo créditos que le permitan en el futuro acceder a una educación o de nivel terciario o de mejorar la calidad el aprendizaje en su trabajo. Hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se está planteando como estrategia quinquenal trabajar fuertemente en la cultura del trabajo, en preocuparse fuertemente del 1.600.000 trabajadores que existen en el Uruguay, a la vez de no dejar a los 100.000 que necesitan un trabajo y hoy no lo tienen.
Pero en realidad, para hablar de cultura del trabajo, primero tenemos que hablar de educación de calidad y hacer verdaderamente educación de calidad y retener a esos jóvenes que realmente nos preocupan y que debemos enfáticamente decir que este periodo de gobierno va a terminar con ningún joven que no estudie o no trabaje entre los 15 y los 17 años. Todos los jóvenes en este grupo etario van a estar insertos en el sistema educativo y el que tenga necesidades laborales va a estar inserto en los programas de trabajo y estudio, por lo cual es un desafío muy importante, pero muy necesario para elevar la calidad de vida de todos los uruguayos, porque estamos elevando la calidad de la llegada al mundo del trabajo de los jóvenes de nuestro país. Por lo tanto, realmente incrementar las tasas de egreso nos lleva a un porcentaje muy importante, incrementar las tasas de egreso en el primer ciclo, en el segundo ciclo también, y en el primer ciclo se está planteando ya en el año 2015 comenzar con una experiencia de 7 centros en los que se construye para el primer ciclo edificios dentro de los locales escolares. Esa experiencia creemos que va a ser verdaderamente muy exitosa, porque también tiene docentes radicados dentro del mismo predio, donde los chicos van a poder tener un tránsito mucho más suave y donde en realidad la enseñanza tampoco no sea exclusivamente enciclopedista. En cuanto a evaluación de la enseñanza en sí, creemos que debemos seguir con las evaluaciones internacionales que de alguna manera reflejan con los criterios que tienen otros países, nos miden y nos estimulan a superarnos, pero que tenemos que tener y enfatizar fuertemente un sistema de evaluación nacional. Ustedes saben que la Ley de Educación crea un Instituto Nacional de Evaluación Docente, el INED, en el cual el presidente de la República ha dado un espacio de participación a los partidos nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, que lo han solicitado. No sabemos cuál es la persona que va a estar, son personas que tienen que tener un currículum de docente importante, nos parece que hace a la democracia que estén representados en ese instituto de evaluación, y ese instituto de evaluación con la evaluación propia que se está planteando para la enseñanza primaria al tercer año, al sexto año y al tercer año de la enseñanza secundaria, tiene que conformar una matriz de evaluación general para tener criterios propios en nuestro país que atiendan a las peculiaridades de nuestra población y también a las particularidades de la enseñanza que impartimos. Por lo cual, no hay proceso de enseñanza-aprendizaje que no sea evaluado, no hay proceso de enseñanza-aprendizaje en donde en realidad esas evaluaciones no tengan tampoco un punto de comparación. El otro aspecto que me interesa destacar, porque verdaderamente yo sería mucho más feliz si fuera exclusivamente ministra de Cultura y dejara la educación en otras manos, pero bueno, el país está organizado de esta manera. Yo también les diría, tenemos que pensar si un ministerio es una carga burocrática o a veces un ministerio es, de alguna manera, dar énfasis a algunos aspectos necesarios de la vida nacional. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, hicimos las líneas generales, y en Cultura le voy a hacer también rápidamente algún pantallazo general. Estamos trabajando muy fuertemente con el director de la División Cultura, que es Sergio Mautone, actualmente presidente del SUA, por lo que no solo las artes escénicas
van a tener una gran preponderancia, sino que pensamos que es necesario también tener una fuerte interrelación de la cultura con la enseñanza y con los ámbitos de la enseñanza. En estos 10 años de gobierno frente amplista, la cultura en el Uruguay ha tenido un desarrollo muy importante, no solamente en aspectos legislativos, sino también en la construcción de los centros MEC, de los centros para alfabetización de adultos del Ministerio de Educación y Cultura, que hay 128, podríamos hacer 2 más en el 2015, ¿no? Así que nos quedamos con los 130. Bueno, 128 a lo largo y a lo ancho del país que nacen como centros de alfabetización de adultos y que después se van transformando en verdaderos centros cívicos. Hay muchos lugares pequeños del Uruguay donde la única presencia del Estado es el centro MEC. Todos con una gran aceptación de la población y con una diversidad de relacionamiento con las intendencias, que ustedes comprenderán los motivos políticos que hacen que en algunos casos las relaciones sean muy fluidas y que en otros casos haya distintos tipos de tensiones. Pero esos centros MEC han sido un despertar no solamente a la cultura, sino también a la convivencia social y a la creación de valores a lo largo y a lo ancho del Uruguay. Y tenemos que pensar que un país que antiguamente decía con el agro crece o con el agro perece, ¿no? No era así, yo soy un poco más moderna. En realidad, un país que tiene una estructura agropecuaria importante como el nuestro, no podemos negarla, no podemos generar más cinturones periféricos de la ciudad de Montevideo, donde la gente viene soñando con encontrar servicios y trabajo y no encontró ni lo uno ni lo otro, y sí nos encontramos ahora con 3 generaciones o 4 que viven en asentamientos irregulares con los que nos ha sido bien difícil ir tratando de que tengan condiciones dignas de vida. Se ha logrado, falta mucho por hacer, pero se ha hecho mucho. Ahora, en realidad, el llevar servicios, cultura al interior del país, el llevar educación y el llevar salud es muy importante para que la gente se sienta confortablemente trabajando y viviendo en los lugares donde nació y donde elige vivir, y no tenga que engrosar cinturones de ciudades donde a veces la calidad de vida les es peor. La cultura nos da eso, los centros MEC han sido verdaderamente un acierto muy importante, de la misma manera que todos los proyectos relacionados con las usinas culturales donde se presentan proyectos o trabajos que hacen el incentivo de distintas actividades culturales y algunas de ellas no tradicionales, y que mediante fondos concursables se asignan en distintos lugares del territorio. En realidad, hoy estábamos hablando con uno de los encargados de las políticas territoriales de las usinas de la cultura, y yo le decía, no veo nada en El Borro y no veo nada en Cerro Norte. Entonces me dice, claro, es que con la Intendencia de Montevideo haciendo cultura, nosotros nos dedicamos más que nada al interior. Creo que también debemos dedicarnos a algunos lugares duros donde nos ha costado transformar la realidad de las personas que todavía desgraciadamente existen en el departamento de Montevideo, y tenemos que dedicarnos con todo, con educación, con cultura, con centros de actividades permanentes, con desarrollo de valores en estas personas, porque muchas veces nos dicen, en realidad hay una gran delincuencia juvenil, que es cierto, ninguno de nosotros la va a negar. Ahora, también tenemos que pensar cuándo nacieron esos jóvenes, qué políticas había cuando el chico que hoy tiene 17 años nació en este país, qué políticas hay
hoy cuando un niño que tiene 10 años nació en este país. Y el nivel de políticas es diferente, eso se siente en la construcción de un ciudadano, eso se siente en las capacidades que se adquieren, en la capacidad de aprender, que no es lo mismo tener una ceibalita en la escuela a haber estado en una escuela rural donde todos los días tenía la angustia que se la iban a cerrar. No es lo mismo tener cercanía a un centro MEC para la alfabetización digital de los adultos y que puedan interrelacionarse los abuelos con los nietos, a mirar una computadora y en realidad no saber para qué sirve ese aparato tan complejo. Entonces, hemos construido mucho, falta mucho por hacer, el desafío tanto en educación como en cultura es muy grande, las necesidades también son muy grandes, las posibilidades del país están más acotadas, deberemos ver cuál es el margen que tenemos para movernos, pero también un margen muy importante que no requiere dinero es la voluntad y la militancia política de todos y cada uno de nosotros para hacer posible el desarrollo cultural, para hacer posible el desarrollo de valores ciudadanos y para hacer posible que existan a lo largo del país verdaderas comunidades educativas donde hay una escuela o donde hay un liceo, lugares donde todos y cada uno de nosotros podemos aportar algo. Muchas gracias y a las preguntas.